El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. Bienvenidas y bienvenidos a La Proclama, un espacio para dialogar, descubrir, compartir y crear desde el conocimiento, la historia y la cultura. Somos el saber que se transforma en conversación. Desde la Biblioteca Nacional, la memoria colectiva de nuestra nación, te invitamos a escuchar a los protagonistas que nos cuentan el presente y el pasado con una mirada única. Esto es La Proclama en Radio UNIAC, con María José Cuello y Juan Pablo Rojas. Les damos la más cordial bienvenida al capítulo 34 de La Proclama, el programa de radio de la Biblioteca Nacional de Chile. Mi nombre es María José Cuello, funcionaria y amante de la Biblioteca Nacional, y como siempre estoy con mi compañero Juan Pablo Rojas. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás? Contenta y triste a la vez. ¿Triste? ¿Por qué? Porque es nuestro último capítulo. ¿Verdad? Pero de la temporada. Ahí está la alegría. Volvemos en marzo. Exactamente, sí. Oye, pero qué experiencia más enriquecedora. Nos ha puesto en contacto con un nuevo público. Hemos podido mostrar el quehacer de la Biblioteca Nacional, el tremendo equipo que tenemos en nuestra institución, y hemos tenido invitados de lujo. Así que nos despedimos de esta temporada. Yo creo que, o al menos en lo personal, súper satisfecho de lo que ha sido La Proclama. Me sumo a tus palabras, como dicen las autoridades, me sumo a los vocativos, pero además incorporo que con un nudo de la garganta, estoy emocionada, me da pena. Sí, porque, bueno, también ha sido intenso. Sí, bonito. Hemos hablado de lo que nos apasiona, de los contenidos infinitos que tiene la biblioteca y de todo el esfuerzo que hacemos para conectar esos contenidos con el público que siempre está ávido de conocer, de saber, de cultura, de tener posibilidad de conectarse con instituciones como esta que tienen tanto que ofrecer. Tal cual, y espero entonces que en este periodo de vacaciones, en este periodo de pausa, si no han revisado los 33 capítulos anteriores, puedan ir entonces a acompañarnos y, justamente como dice Juan Pablo, tanto conocer al equipo de la Biblioteca Nacional, porque ha sido para nosotros también muy enriquecedor poder dar vitrina también al quehacer de los compañeros y compañeras de la biblioteca, y por supuesto también de nuestras instituciones amigas. Sí, porque también tenemos esa vocación colaborativa, porque creemos que las instituciones públicas, sobre todo, tenemos que juntarnos a hacer fuerza para lograr objetivos que a veces parecen difíciles, porque muchas veces no contamos con los recursos suficientes, pero el corazón, el esfuerzo, la pasión, el interés por lo que hacemos es enorme, y eso se ha transmitido, creo yo, en este programa. Tal cual. Así que quiero también agradecer no solamente al equipo de la Biblioteca Nacional, obviamente a Soledad, nuestra directora, ¿cierto?, que ha estado ahí apoyando este proyecto, a la Radio UNIAC también. No quiero que suene a despedida, pero creo que es importante dar las gracias a todos. No, por supuesto, Radio UNIAC, que nos ha dado este espacio maravilloso. Cualquiera quisiera tener una hora de programa a la semana para poder hablar de todos los temas que consideramos relevantes. Así que muchas gracias a Antonella, a Muriel y sobre todo a Jaime, que está todas las semanas ahí en la parte técnica para poder poner al aire este programa. A todos los chicos también que han estado con nosotros, Renato, a Anaí, ¿quién más? Gracias, Anelí. Han pasado varios. Oye, sí. Que nos han ayudado. Y a Rodrigo Invernice y a Laverito, que por son supuesto. parte de este equipo también. Tal cual. Oye, terminamos ahora este capítulo con dos invitados justamente de la casa. Por supuesto, porque también en esta primera temporada quisimos mostrar un panorama general de cada una de las secciones de nuestra Biblioteca Nacional. Empezamos el programa pasado a hablar de procesos técnicos, que también lo definimos un poco como el corazón de la biblioteca, donde la bibliotecología se hace carne. Y donde realmente viven también las colecciones patrimoniales, se alimenta este cuerpo y este músculo llamado Biblioteca Nacional. Así es. Pero además vamos a tener otro tema en este capítulo. Sí, yo vine ad hoc, ¿te fijaste? ¿Verdad? Unos pimentones, unos ajos. Aquí una zanahoria, lechuga, viene preparadísima. ¿Por qué?
porque vamos a hablar de nuestro patrimonio gastronómico. Claro, o sea, como siempre hemos dicho, en la Biblioteca Nacional caben todos los temas, hasta los más sabrosos. Y siempre hay una posibilidad de hablar justamente de patrimonio bibliográfico desde cualquier tema, y en este caso vamos a hablar de el corazón, no, guata, de la guata de la Biblioteca Nacional. La vamos a hablar más con Pancho en el segundo bloque. Ya, ¿vamos con nuestro primer invitado? Sí, por favor. Bueno, nuestro primer invitado estudió Bibliotecología y Gestión de Información en el Instituto Profesional Carlos Casanueva. Hizo su práctica profesional en la Biblioteca Nacional entre diciembre del 2019 y marzo del 2020. Y pasaron 6 años. ¡Wow! Solo 6 años, ¿ya? Y hoy es coordinador y encargado subrogante de la sección de adquisiciones bibliográficas. Bienvenido a la Proclama, mismo. Sergio González, qué gusto que estés aquí con nosotros. Un gustazo, gracias por la invitación y por la instancia. Y nada, me cuelgo de las palabras que dijeron ustedes. Gracias por la oportunidad para visibilizar, digamos, esta dependencia, esta unidad dentro de la biblioteca. Yeah. Sí, pues unidad que nosotros consideramos vital, crucial. Tal ¿Por cual. qué, María José? Oye, es que yo vengo con apoyo. Mira, voy a leer porque me parece muy... Traje un libro para terminar esta... Dice, la sección de adquisiciones bibliográficas está encargada de recibir, ingresar, distribuir y controlar los recursos de información que ingresan a la Biblioteca Nacional por conceptos de depósito legal, compra, canje y donación. De todo eso vamos a hablar ahora justamente, Sergio. Y... para dimensionar la importancia de la sección de adquisiciones bibliográficas, hay que pensar en la enorme colección bibliográfica de nuestra Biblioteca Nacional, que crece todo el tiempo. Cuéntanos un poco cómo es el proceso, cómo es tu día a día, qué hacen en adquisiciones. Ya, bueno, la unidad de SAP, digamos, ex-SIACO, que es como el nombre más conocido por internamente, y sobre todo por los funcionarios más antiguos. Sí. Ya, hoy en día es SAP, que significa Sección Adquisiciones Bibliográficas. Bueno, les cuento, nosotros nos regimos bajo una ley de depósito legal, digamos la 19.733, que habla de la libertad de opinión, de prensa, y ¿qué es lo que nos dice? Que toda imprenta, porque la obligación es de la imprenta, hacer el depósito de 5 ejemplares a la Biblioteca Nacional. Hay que tener en cuenta que esta cantidad sufrió un cambio a mediados más o menos de 2013, que bajó a 5. Con anterioridad eran 15. Eso por eso de repente uno piensa, vaya, el volumen es alto, efectivamente, es mucho. Sí, pero antes era mucho más, porque 15 ejemplares, imagínate lo que significaba en términos de espacio en los depósitos. Exacto. Para almacenar esa cantidad de libros. Así que se hizo una modificación a la ley y ahora son 5. Correcto. Y bueno, ¿cómo se nutre la biblioteca? Digamos, bueno, el fuerte, el depósito legal. Tenemos otro concepto también que tiene que ver con las compras, sobre todo patrimoniales, y donaciones, ¿ya? Son esas 3 vías. Exacto. Canje, eso se aplicaba muchos años atrás, cuando habían organismos internacionales con los cuales uno podía, digamos, tener... Ellos seleccionaban material, como nosotros seleccionábamos material de ellos. Hoy en día eso ya no corre mucho en la práctica, ¿ya? Si bien está ahí, ya no es tan... habitual, puede haber excepciones, pero no es lo habitual. Correcto. Bueno, ¿y cómo se maneja estas colecciones, este material que nos llega a nosotros? En primera instancia, la unidad se conforma, bueno, más o menos como para tener una idea, llega un apartado de recepción de material, de los 5. Ahí son 2 personas. Ellos procuran, digamos, chequear el material, revisarlo en la base, corroborar, digamos, más o menos que esté todo ok. Afortunadamente tenemos la posibilidad de que por X motivo falta un ejemplar o no llega la cantidad que dice la ley. Nosotros estamos, las 3 unidades que mencionan ustedes, depósito legal, adquisiciones y catalogación, nosotros nos comunicamos con depósito legal para generar un cobro, digamos, a la imprenta, ¿ya? Espérate, ese cobro no significa que están cobrando plata, sino que es como cobrar, si llevaron 3, cobrar los otros 2 que faltan. Correcto. Ya. Eso en el caso, bueno, que sea metropolitano. Cuando es regional, ellos tienen que hacer el depósito legal de 3 ejemplares y 2 en la región que corresponda, siempre y cuando esté la biblioteca regional correspondiente. Claro, ¿ya? Claro. Eso también aplica, bueno, para los libros autores chilenos en el extranjero. También ahí uno pide 3, ¿ya? O si tiene contenido que hable de Chile. También son 3, no son 5. Claro, ¿ya? Claro. Entonces, para ordenarnos, son las imprentas las obligadas por la ley de hacer este depósito. Por lo tanto, llega
un funcionario de la imprenta a tu sección con 5 ejemplares. Correcto. Ya, de ahí en adelante, ¿qué es lo que ocurre? Ya, bueno, el material en primera instancia, como les comenté, se chequea en la base, que sea nuevo, que no sea una duplicidad, que cumpla esté en buen estado. Exacto. Bueno, nosotros tenemos 2 funcionarias que en este caso hacen la recepción del material, le crean una hoja de ruta que nosotros le llamamos en el fondo es como el carnet de identidad del libro, porque allí nosotros destinamos todas las ubicaciones donde va a ir ese libro. Una vez que se chequea, se hace una preparación física, se le agrega un código de barra, se hace todo el aparataje interno. Bueno, entrevistaron ustedes también a Fernando Bravo, jefe de préstamo. Bueno, una copia pasa para él. A préstamo a domicilio. Siempre y cuando él la seleccione. ¿Ya? Entonces queda 3 para Chilena, 1 para préstamo a domicilio y 1 para el Congreso. La biblioteca del Congreso. Correcto. Ahí nosotros completamos, digamos, la distribución. Y ahora, en caso X, que préstamo a domicilio diga, ¿sabes qué? Ya tengo esta copia, ya no la necesito por la temática. Claro, porque ustedes reciben libros de las temáticas más variadas. Exacto. Por lo tanto, puede ser que algo sea muy técnico o tal vez no esté dentro de los intereses del perfil de usuario de préstamo a domicilio y Fernando Bravo diga, no, fíjate que en realidad este libro no me interesa tanto, ¿cierto? Exacto. Bueno, y ahí, afortunadamente nosotros tenemos una cosa que tenemos muchas redes, ¿ya? Aquí le llamamos instituciones del servicio, del CERPAT, digamos, ¿ya? Llamemos museo, museo pedagógico, el de Hierbas Buenas, museo de la memoria, historia natural. Deben ser unas 10 dependencias más o menos, donde de acuerdo a las temáticas que ellos requieren, porque todo esto está consensuado con anterioridad con ellos, nosotros podemos enviar copias para allá. Y ellos disponen de aquel material para sus actividades, para su colección, etcétera. Y una vez, que tenemos ya toda la distribución hecha, digamos, pasa a 2 funcionarios que son los operadores, que le hicimos nosotros, que son los encargados que traspasan toda la información de un libro, donde agregan, título, autor, ISBN, edición, descripción física, alguna nota si es que es necesario, y ellos lo suben al sistema Aleph, ¿ya? ¿Qué es el sistema Aleph para la gente que no está familiarizada con estos conceptos? Bueno, el sistema Aleph es un software que ocupamos nosotros, ¿ya? Que contiene 3 módulos, adquisición, circulación y catalogación. Nosotros trabajamos básicamente con adquisición y con catalogación por el tema de las planillas, de crear un registro en la base. Y porque yo les comentaba el trabajo colaborativo, porque al final de esos 5 ejemplares, 1 queda para proceso, digamos, de catalogación, ¿ya? Bueno, una vez que ellos suben el material, hacen toda la descripción, obviamente tienen que corroborar en la base, crear un nuevo registro. Este libro, con la hoja de ruta que les mencioné inicialmente, se devuelve hacia mí y termino de completar la distribución y luego pasa a la persona que está encargada, en primera instancia de colgar los timbres, los sellos de agua, timbre de depósito legal, compra o donación, lo que corresponda. Eso es para que se sepa que ese libro pertenece a la Biblioteca Nacional. Correcto. Bajo los estándares, digamos, del timbraje de la biblioteca, en la penúltima página, todo como corresponda. Y una vez que está listo, esa misma persona hace la distribución del material. Por ejemplo, se va a entregar al chileno. Esto se demora, es muy rápido. Sí. Va en su carrito con los libros y lo lleva a la sección chilena. Cosa que ustedes pueden ver si van a la biblioteca. Van a ver gente con carros de llenos de libros. Carritos por nuestros pasillos. Sí, y también a otras dependencias, en caso que lo necesite, está la Sala Medina, el Archivo del Escritor, está cultura popular. Hay muchas dependencias, música, dependiendo del tipo de material. Sí. Es lo que llega. Y aparte del depósito legal, nosotros recibimos también lo electrónico. En otros soportes también pueden ser DVD, CD, películas. ¿Eso también lo reciben ustedes? ¿Y también está guardado en la Biblioteca Nacional? Correcto. Eso, va a depender el formato y para dónde corresponde ir, ¿ya? Según como las colecciones especiales. Claro, exacto. Por ejemplo, colecciones especiales, precisamente ahí se va todo lo que es película, todo lo que son recursos digitales como tal, ¿ya?
a diferencia de lo que es depósito legal electrónico, ellos ven otra, digamos, otra parte que ellos dominan más esa área, digamos, la expertise la tienen ellos. Claro, que eso tiene más que ver con los medios electrónicos, por ejemplo, los diarios digitales, revistas también, claro, etcétera. Ya lo vamos a saber en la siguiente temporada. Quedan tantas cosas por saber ahora. Cuando invitemos a la gente de depósito legal específicamente. Sí, entonces, bueno, es algo muy dinámico. Es mucha la cantidad, porque nosotros, si bien es para la imprenta, digamos, la ley, la obligación, uno entiende que también hay otras necesidades, sobre todo de los autores. Me explico. La imprenta generalmente hace un pedido grande, por decirlo de alguna manera, un tiraje grande, y hace la entrega del depósito legal. Yo a lo mejor como autor, yo quiero que llegue lo antes posible, pero la imprenta también tiene cierto estándar y no van a llegar a traer 5 copias porque un autor necesita un comprobante para postular a un tipo de fondar. Claro. O un recurso público. Claro. Y eso ahí nosotros de repente tenemos que también atender a ese usuario, a ese autor. Calmarlos. Claro, porque muchas veces llegan ellos primeros que la imprenta. Claro. ¿Por qué? Porque los concursos tienen fecha. Claro. Entonces necesitan tener documentación. Pero ¿puede hacer eso el autor? O sea, aunque la ley obligue a la imprenta, ¿el autor también puede él llevar 5 ejemplares de su libro? Nosotros ponemos en sobreaviso al autor, si él llega primero, le pedimos todos sus datos, correo, teléfono, qué sé yo, porque nosotros ya sabemos que imprenta, bueno, en teoría como para todas las imprentas serias que hacen el depósito legal, le decimos si llega por la imprenta, nosotros le hacemos la devolución de su material precisamente para no tener duplicidad de material y tampoco nosotros no copiar mucho material que quede ahí sin poder moverse. De hecho, yo quería preguntar, no solamente por las imprentas que no son tan serias, como mencionaban ustedes, sino que, por ejemplo, si yo hago una impresión más artesanal, por decirlo así, o autogestionada, y que no estoy sujeta a una imprenta, ¿qué pasa con ese tipo de material? Bueno, llega mucha gente a hacer depósito legal sin otra finalidad más que queda en la Biblioteca Nacional, ¿ya? Ahí la persona hace un depósito legal común y corriente, no pasa nada. Ahora, cuando se genera, digamos, una problemática para ese autor, es cuando él quiere comercializar su libro, ¿ya? A través de fondos públicos. Por ejemplo, yo o tú publicas un libro, lo haces a lo mejor con una amistad, qué sé yo, y tú dices, ¿sabes qué? Ya me fue bien. ¿Por qué motivo pegó? ¿Ya? Y tú dices, ¿sabes qué? Quiero hacer otro tiraje, pero un tiraje a lo mejor igual me sale más o menos caro y yo quiero recurrir a lo mejor a una fecha en particular. Mira, ahora un fondar. Y ahí cuando llega a esa instancia, ellos el primer requisito que piden es comprobante de depósito legal. Claro. Entonces por ahí se ven amarrados o obligados en este caso a que cumplan con la ley. Y justamente para allá también tenía otra pregunta. Por ejemplo, si Juan Pablo hace un libro y como tú bien decías, el próximo año le va súper bien y hacer una segunda edición, pero no hizo ningún cambio. ¿Hay que hacer de nuevamente el depósito legal y de nuevo se adquiere el libro y pasa por este proceso? Va a depender de algunos factores técnicos, pero en el fondo para llevarlo a la práctica tiene que ver con que con un concepto que nosotros manejamos de duplicidad. Ya, esa duplicidad tiene que ver con que en realidad no haya ningún cambio en el libro. Si yo, por ejemplo, hago una reedición, pero yo no le pongo nada al libro, también ahí uno puede pensar que es lo mismo, pero el autor a lo mejor me dice, no, es otro. Entonces ahí hay que en el fondo llegar a un consenso interno, digamos, si es que eso no es, se tiene que evaluar. Ahora, por ejemplo, si el 2024 lo publicó el libro y dice acá, y después en segunda edición, 2025, tiene que hacer el depósito legal. O sea, si tiene esa mínima diferencia, tiene que hacer el depósito legal. Tiene que hacer el depósito legal, exacto. Bueno, y muchas veces, ahora, bueno, hemos definido ciertos parámetros y si es distinto impresor, un ejemplo, como la ley corre para la imprenta, tiene que hacer el depósito legal. Independiente que si yo el primer año lo hice a impresor y después lo hice, no sé, con Salesiano, cada imprenta se encarga de hacer el depósito legal con quien uno fue a publicar el libro. Oye, y algo que siempre le pregunta mucho a la gente es el volumen. ¿Cuántos libros, no sé si les llegan al día, a la semana, al mes, al año, el número que tú tengas para tener más o menos una idea de volúmenes? Ya, bueno, precisamente en estas fechas estamos justo en fechas de estadística, memorias, qué sé yo. Y vimos el tema y para tener más o menos un promedio mensual, porque en realidad es relativo, porque un día puede llegar mucho, un día llega un poquito menos, hay que considerar que, por ejemplo, los operadores quienes ingresan este material, ingresan alrededor de 500 títulos, entre dos. ¿Ya? ¿A la semana? No, al mes. Al mes, 500 títulos al mes. Sí, pero obviamente eso hay que multiplicarlo por 5. Exacto, entonces alrededor son como
2.500 ejemplares, porque son muchas copias. ¿Ya? Entonces, la cantidad de volumen es alto, sí. O sea, nosotros estamos revisando y son alrededor de 37.000, más o menos al año, lo que se va moviendo, distribuyendo. Entonces, es un montón. Sí, pues, yo miro la biblioteca de mi casa y creo que tengo hartos libros, pero no es nada comparado con lo que llega anualmente a la Biblioteca Nacional. ¿Será el momento de mencionar a la gente de tu equipo? Sí, siempre es importante. Perfecto. De hecho, bueno, como le comentaba inicialmente, las dos recepcionistas que están, bueno, Jimena Melín y Lorena Norato, que hacen una labor bien ardua, bien minuciosa, porque no se debe escapar ningún dato, tienen que muchas veces chequear con las otras secciones en caso de ser necesario. Luego los dos operadores que le digo yo es Lorena Blanco y Samuel Espinosa, y la persona que se encarga de distribuir este material dentro de la biblioteca para todas las secciones es Roberto Pazmiño, y bueno, en esta calidad quien le habla soy yo, Sergio González. Y lo bueno, yo siempre lo he dicho, que somos, si bien somos pocos, somos un equipo bien cohesionado. Unido, exacto. Y afortunadamente, como bien mencionaba Juan Pablo al inicio, un poquito más de 6 años, pero tuve la fortuna, digamos, de participar o integrarme a este equipo de trabajo con una persona que llevaba más de 40 años a puertas de jubilar, y con una persona que, la anterior a mí, Edith, más de 30 años de servicio. Entonces uno, bueno, va sacando, va aprendiendo. Yo tuve también la fortuna de que mientras estudiaba estaba acá trabajando. Entonces uno también va nutriéndose, aplicando la teoría versus práctica. Entonces fue todo esto ha sido muy bueno, con mucha proyección, con mucha, digamos, hoy en día las mismas colegas que son antiguas, hay mucho, te enseñan los procesos como son realmente, porque el papel dice una cosa, pero tú, en la práctica, como todo, sin duda, tiene que uno ir aplicando de acuerdo a las necesidades. Oye, perdona, pero desde aquí un reconocimiento para Edith, que ejerció un liderazgo súper positivo en la sección, y además de su enorme conocimiento técnico, siempre una predisposición positiva, siempre alegre, siempre transmitiendo cosas buenas. Entonces yo creo que ella dejó una marca súper profunda y súper positiva en la sección y en la biblioteca en general. Así que un súper reconocimiento para ella. Adhiero a todo eso. Somos 100%. Oye, Sergio, ¿y tú cuando estudiaste pensabas trabajar en esto? ¿Cómo dedicarte justamente a adquisiciones, a este proceso? Trabajar en la Biblioteca Nacional, perdón. Sí, pasa que yo cuando llegué el año 2017, a diciembre más o menos, yo llegué a otra unidad. Ya, yo llegué a atención de público en referencia bibliográfica. Uy, ¿y cómo te fue ahí? Fue nuevo. Mira, yo afortunadamente me gusta también, pero uno va también adquiriendo cierto carácter, más o menos cómo tratar con ciertos usuarios, uno va conociendo, va mirando, y también uno va teniendo cierta predisposición y saber dónde está también uno, porque aquí en la Biblioteca Nacional obviamente uno atiende a todo el mundo, y uno tiene que tenerlo claro, porque en el fondo no te puede... Si alguien te habla fuerte, tú no puedes responder no. O sea, uno siempre está en disposición a un servicio, sin discriminación de ningún tipo. Entonces, al contrario, muy inclusivo. Y luego se me dio la oportunidad de llegar a adquisiciones. Y claro, fue en el fondo muy grato porque mucha teoría no era lo que era la práctica. No, cuando yo trabajé esa cantidad de volúmenes, te abruma en una primera instancia internalizar todos los conceptos o toda la dinámica de una unidad que no para, porque en realidad los libros no paran, al contrario, suben. Si bien hay mucho digital, lo que es físico es fuerte aún. ¿Ya? Pero sí, a mí me encantó, digamos así. Yo soy también, me gustan mucho los libros, me gusta leer, estoy inserto en este mundo. ¿Autor favorito? Mistral, más ahora con... Sí, se celebraron el año pasado los 80 años del Nobel. Entonces, ha sido todo más o menos alineado a lo que a uno le gusta, entonces al final uno aquí está 100% cómodo. Oye, haciendo también un poco el redondeo, no solamente de esta conversación, sino que de toda la temporada, creo que hay una cuestión de factor humano dentro de la biblioteca que es súper importante de mencionar, y que la mayoría de los funcionarios y funcionarias son gente muy comprometida con su trabajo, que le gusta mucho lo que hace y nunca pierde que se hace para la gente. Sí, a mí me emociona todo lo que ha sido conocer y dar a conocer la calidad del equipo de la Biblioteca Nacional. Efectivamente, escuchando a Sergio,
siento representado también el espíritu de este equipo tan comprometido con este servicio público relacionado con la cultura, donde hacemos las cosas muy movidos por la pasión. Así que me emociona, lo agradezco y me siento orgulloso también de formar parte de este equipo. Oye, se nos pasó volando el tiempo con Sergio. Sí, tal cual. Se me quedaron preguntas en el tintero, pero Sergio, súper agradecido porque nos parecía fundamental abordar esta parte del trabajo que hacemos en la Biblioteca Nacional, y un gusto que hayas estado aquí en La Proclama. Sí, muchas gracias. Un gusto a usted, y bueno, cuando sea... lo complementamos de alguna manera. Solo un dato. Sí, por favor. Bueno, todo lo que yo he comentado acá, a través de las mismas redes sociales de ustedes, de ustedes como en el sentido de los quienes manejan Instagram y Facebook, hay un video que tiene que ver con la ruta del libro, que habla de la unidad. Sí. Y bueno, todo para uno más o menos verlo en la práctica, cómo funciona, está ahí. Entonces ahí se lo recomiendo a quien no lo haya visto, ingresar a esta plataforma, y ahí uno va visualizando ya concretamente qué significa los libros, cómo van, quién lo hace. Mira, es un muy buen enlace, porque justamente acá estamos contando todo este proceso, pero si alguien es más visual, y para complementar también el trabajo de nuestras redes y el equipo de comunicación, ahí Rodrigo Venegas sacándose la mugre haciendo estos videos, ¿cierto? Efectivamente, como dice Sergio, ahí tú lo puedes ver, el recorrido completo ahí del libro, desde que ingresa a las puertas de la Biblioteca Nacional hasta que está hasta que queda disponible para nuestro uso. Ajá, tal cual. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a ustedes. Y nos vamos ahora entonces a nuestro documento sonoro. Vamos. Voces que narran nuestra historia, sonidos que guardan la memoria de un país. Desde registros históricos hasta paisajes sonoros olvidados, el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional abre sus puertas. Bienvenidos a Las Voces del Archivo. Ahora sí. Diamela El Tit nació... Me perdí, perdón. Vai tú. No importa, compañera. Está bien. Diamela El Tit nació en Santiago el 24 de agosto de 1949. Tal cual. Se graduó en 1971 como profesora de Estado de Castellano en la Pontificia Universidad Católica. Luego, en 1976, se licenció en Literatura del Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile. Perdón, Diamela, pero quiero contarles que su carrera profesional se inició en colegios capitalinos para luego desempeñarse como académica en establecimientos de educación superior, y en tanto su obra artística, tal vez la más reconocida, comenzó a gestarse a finales de la década del 70, cuando junto a Raúl Zurita, Loti Rosenfeld, Juan Castillo y Fernando Balses formaron el colectivo de acciones de arte CADA. Dicha instancia se convirtió en un foco de resistencia artística y crítica contra la dictadura militar. Con el retorno a la democracia se desempeñó como agregada cultural en México entre 1991 y 1994. En sus primeras novelas, Lumpérica del año 83 y Por la Patria del año 1986, la autora trabajó desde lo marginal, construyendo un espacio de resistencia y crítica a los distintos poderes que regían la oficialidad. El siguiente documento sonoro se trata del fragmento de una entrevista que Diamela El Tit dio a la revista literaria Huelén en 1984. Y en ella habló tanto del proceso de escritura de Lumpérica como de su estética, además también del tránsito entre la poesía y la narrativa, así que escuchemos y que lo disfruten. Lumpérica fue escrita linealmente o fue compuesta por secciones, recompuesta, en fin, eso. ¿Y qué importancia das a la parte estética de la obra? No fue escrita linealmente, es decir, la reescribí varias veces. Pasé por distintas etapas, desde como el punto de vista frente a lo que era la narrativa. Pasé por distintas etapas frente a la narrativa hasta llegar a esa novela. Y fue un proceso de armazón, un proceso de estructura. O sea, yo pasé después por estructurar todo lo escrito, tratando de abrir el mayor campo posible de lenguaje, pero también acotándolo a la idea central del acontecer de la plaza. Es decir, en ese sentido, el trabajo final fue un trabajo de estructuración de todo lo... y de tratar de darle un grado de coherencia a todo lo anterior. Pero fue escrita en etapas no lineales. ¿Te interesa seguir por el campo de una probable narrativa o seguir la poesía o una nueva búsqueda, como la de Parra, por ejemplo,
en otro término, tras el sueño de un lenguaje unitario, porque al parecer, digamos, Lumpérica es eso, o sea. Bueno, yo estoy escribiendo en realidad otra novela que la tengo, creo que bastante avanzada. Ahora, o sea, la salida de esa novela a mí me implicó también un replantearme, un repensar el campo que a mí me interesa permear de alguna manera, que es el de la narrativa. Y yo creo que la narrativa, o sea, no es el campo híbrido, sino es abrir para la narrativa una serie de lenguajes posibles. Entonces, no es generar un campo híbrido de género, por decirlo de alguna manera, sino lo que mi intento, por lo menos, es hacer de la narrativa un género más amplio, ¿no? Ahora que no es mi propia y única, digamos, expectativa. Yo creo que hay mucha gente que está trabajando en eso. En la Biblioteca Nacional siempre hay algo por descubrir, siempre te vas a encontrar con una sorpresa o una actividad que puedas realizar solo, con tus amigos o tu familia. Vamos a nuestra sección de panoramas. Desde el corazón de la cultura nacional, la Biblioteca Nacional te invita a descubrir los panoramas culturales de esta semana. Talleres, exposiciones, conciertos, cine, charlas, lanzamientos de libros y más. Actividades gratuitas, abiertas a todo público y en el mejor escenario patrimonial de Santiago. Aquí comienza los panoramas de la Biblioteca Nacional. Bueno, hoy los queremos invitar a visitar una muestra que conmemora los 50 años de la revista Manuscritos. En 1975 fue publicado el primer y único número de manuscritos que incluyó intervenciones poéticas realizadas por Nicanor Parra, Enrique Lin y Alejandro Jodorowsky, entre otros magníficos autores literarios. Así que la exposición estará abierta hasta fines de febrero en los catafalcos del sector Moneda de la Biblioteca Nacional. Ahí van a poder ver maquetas, bocetos originales de este mítico único número de la revista Manuscritos. Así que no se lo pierdan, está increíble. Tal cual. Pero, Juan Pablo, quiero aprovechar esta sección de panoramas para también, como decía Sergio hace un ratito, que revisen nuestras redes sociales, porque el verano no termina aún. Y tenemos un montón de actividades enmarcadas en Biblioverano, por ejemplo. También estamos en museos de verano, porque también tenemos espacios expositivos. Y va a ser el Día del Patrimonio también. El verano está que arde. Uf, sí. Y vamos a tener unos hitos, unas sorpresas este verano, pero que ni se imaginan. Así que quería aprovechar esta sección de panorama justamente para comentarles que por favor nos visiten tanto, por supuesto, en la biblioteca física como también en las actividades digitales que vamos a hacer, y por supuesto siempre sigan nuestras redes para estar al tanto de todo. Y ahora nos vamos a la pausa. Te invito a hacer una pausa, pero no te vayas, que al regresar seguimos con más aquí en La Proclama. No te lo pierdas. De lunes a viernes, las noches de Radio UNIAC se expanden. Entre las 22 y las 0 horas, sumérgete en las atmósferas del rock progresivo, guitarras que narran, sintetizadores que sueñan, baterías que dialogan con el cosmos. Una invitación a pensar, sentir y flotar. Órbita progresiva, solo en Radio UNIAC. Muy buenos días desde Ciudad de México, por acá Benjamín Walker, y este mensaje va directamente dirigido a la Radio UNIAC, que está recién empezando sus operaciones, su vida, y yo personalmente espero que sea una muy próspera, una con mucha música chilena. Espero que sea un espacio donde podamos encontrarnos, donde se pueda crear una comunidad muy linda. Sé que hay gente muy valiosa por detrás, trabajando muy duro para que esto sea así. Así que de parte mía todo mi cariño y vamos para adelante. Ya estamos de vuelta aquí en La Proclama. Seguimos explorando nuevas voces, ideas y perspectivas desde la Biblioteca Nacional. Quédense con nosotros. Quiero contarles que en la Biblioteca Nacional tenemos, por una parte, los usuarios externos. Todas las personas que piden materiales en las secciones, en los archivos, los que nos visitan para ver las exposiciones, asisten a las actividades, etc. Pero también tenemos usuarios
internos. Hay más de 100 personas que entran en esta categoría. ¡Wow! Justamente ese personal de la Biblioteca Nacional y otras unidades del CERPAT tiene la fortuna de poder alimentarse día a día con un equipo de casino extraordinario. Su chef es una persona muy inquieta que ha sabido no solo ganarse los estómagos de funcionarios y funcionarias, sino que también aprovechar su lugar para seguir hablando de patrimonio culinario y hacer su trabajo social. Nuestro gran invitado Francisco Díaz Jiménez se inició como ayudante de cocina siendo muy joven. El 2017 llegó a la Biblioteca de Santiago reemplazando al cocinero de ese lugar. Y posteriormente fue convocado en buena hora desde la Biblioteca Nacional para ser su cocinero principal. Han pasado ya 7 años desde que asumió el cargo de chef del casino y sus aportes han sido notorios en cuanto al cambio de minutas y la implementación de una sección de libros de cocina en el comedor. Actualmente está cocinando, o sea, está estudiando administración, está cocinando algo igual. Sí. Administración gastronómica, obviamente para incorporar un enfoque logístico, pero no quiere por ningún motivo dejar de cocinar, así que le damos la más cordial bienvenida a Francisco. Hola, Pancho. ¿Cómo estás, Pancho? Hola, muy bien, gracias. Oye, qué gusto de tenerte aquí, Pancho. Tengo que contarle al público que nos escucha que en cuanto se supo que teníamos la posibilidad de tener un programa en la radio, en cuanto se supo de la existencia de este proyecto, el primero que se me acercó fue Pancho y me dijo, yo quiero ir. Tal cual, tal cual. Oye, pero lo bonito del Pancho no es solamente que fue en ese proyecto, en otros proyectos también ha dicho Upa Chalupa. Así que es, siempre matriculado el Pancho. Tal cual. Sí, así es. Así que encantado de tenerte aquí en la Proclama, Pancho, para que nos cuentes de este mundo tan apasionante que es el mundo de la gastronomía, y aquí con ese objetivo que es la pausa que tenemos todos los funcionarios a mediodía, que es tan importante para nosotros, porque no solo es el momento de comer, sino que es el momento de desconexión, el momento de socializar con los compañeros. Entonces Pancho se encarga de que todo eso esté acompañado de cosas ricas, de cosas variadas, de cosas saludables. Entonces uno lo agradece, pero infinitamente. Pancho, cuéntanos, ¿cómo es tu día a día? ¿Cuál es tu equipo? ¿Cuál es el enfoque y la mirada que le das a ese trabajo que es esencial para nosotros? A ver, mira, el enfoque es que se vayan todos contentos. Sí. Así es. Que se vayan todos felices. Sí, que se vayan todos felices, que queden todos contentos con el servicio que nosotros entregamos. El día a día de nosotros es... Nosotros somos una familia. Yo creo que todas las secciones en la biblioteca son familia, donde hay momentos tristes, donde hay momentos muy alegres. Y el casino, nosotros lo pasamos bien todos los días, independiente que tengamos días malos. El que llega primero al casino pone la tetera para tomar desayuno todos juntos. Nos damos un momento de planificar el día. Los días martes, por ejemplo, llega la verdura. Entre los que estamos desocupados, ordenamos la verdura, la pesamos y la guardamos en sus refrigeradores. Cuando llega la carne, lo pasamos bien, pero sin perder el enfoque que es importante que nuestros compañeros coman rico, vayan y disfruten de la comida, que es muy importante. Bien dice Juan Pablo que es un momento donde todos se reúnen en el casino. Nosotros atendemos alrededor de 130 personas y no son solamente del casino, o sea, es del servicio en sí. Entonces, todos los que van ahí hemos tenido la fortuna nosotros de que todos se van contentos. Tenemos un libro que es muy chistoso porque hace como 2 años implementamos el libro de reclamos. Pero nosotros le pusimos al libro felicitaciones, sugerencias y más chiquititos reclamos. Y hemos tenido la suerte que hemos tenido varias sugerencias que hemos podido sortear, y yo creo que ningún reclamo. Y eso es muy, muy satisfactorio porque te dan ganas de seguir creciendo, de seguir haciendo el trabajo bien y de que en el fondo la gente está contenta. Oye, Pancho, ¿y cuántas personas trabajan preparando justamente la comida todos los días? Mira, hoy en día somos 6, si no me equivoco,
y tenemos 2 alumnos en práctica. Tenemos a 2 alumnos en práctica que terminan a principios de marzo. Tenemos a nuevas incorporaciones, que sería María, un reemplazo de una compañera que está con licencia, que es Esteban. Les envío un saludo a todos, si no me van a retar. Sí, no, por favor. Javiera, que es la administradora, la que ahí corta el queque cobrando las lucas y todo. Marjorie, Miguel y Elena. Y todos, en el fondo, trabajamos haciendo de todo. Si bien yo estoy a cargo del área de la cocina, todos hacemos de todo. Entonces, si yo no estuviese un día, mis compañeros perfectamente pueden cocinar y pueden sacar el día a día bien. Claro. Oye, Pancho, perdona. Sí. Desde el punto de vista técnico, ¿cómo se enfrenta el desafío? Porque tengo la impresión de que hay varios factores que considerar. O sea, que la gente esté bien alimentada para que tenga la energía suficiente para poder terminar su jornada. Tal cual. Pero que también sea que coma saludable. Y que también sea sabroso. Entonces, y que también sea variado, que eso es muy importante. Sí. Entonces, ¿cómo arman ese puzzle, ese rompecabezas? Mira, nosotros hace como un año incorporamos el hipocalórico, que antiguamente lo tenían, pero era mucha la demanda, entonces lo eliminaron. Lo volvimos nosotros a incorporar, sigue siendo mucha la demanda, pero igual lo podemos sortear. Preparamos la minuta. Antiguamente se preparaba semanal, pero hoy en día ya lo tenemos el mes completo. La minuta la desglosamos por día a día. Entonces vemos las carnes que vamos a ocupar en la semana, las verduras que vamos a ocupar en la semana y las cantidades. Claro. Por lo general las verduras son casi siempre las mismas, pero tratamos en el fondo de ir variando. Mis compañeros que se preocupan ellos se programan por semana. Entonces yo cocino con un ayudante, otro compañero está en las ensaladas, otro compañero está en los postres. Y la minuta va desde los postres hasta las ensaladas, por valga la redundancia. Y yo preparo la minuta, la conversamos con Javiera y vamos a nuestro jefe y él nos autoriza o no la minuta o si hay que hacer algún cambio o si repetimos, porque eso igual es un poco engorroso hacer la minuta mensual. No, claro, es tanto que en el fondo igual se te puede repetir el puré, entonces para que no se repita le podemos agregar distintas cosas. Variaciones. Claro, por ejemplo, un puré con puerro para que no sea solo y vamos variando. Oye, Pancho, hay una cuestión que yo creo que también pasa, además de todo lo que ha enumerado hace un rato Juan Pablo, de que sea una pausa también para nosotros durante el día. Hay algunas veces que, por lo menos yo no salgo en todo el día a la biblioteca y de verdad la ida al casino es como un poco el recreo, pero a mí por lo menos personalmente me ha pasado que hay algunas cosas que me han recordado, por ejemplo, a mi mamá o mis abuelitas, que entonces ha tenido como un valor emocional. Los postres que me hacía mi mamá cuando chica, que yo digo como, esto no lo comía hace 20 años. Yo tengo 2 favoritos, las legumbres y los postres. Oye, todos los guisos, como los charquicas, todas esas cosas me parecen fabulosas. Y quería preguntarte un poco eso, porque volviendo a una de las misiones justamente de la Biblioteca Nacional con respecto a la función de la memoria. Acá yo te estoy contando un poco mi experiencia, que me activa una memoria mucho más emotiva, me lleva también a recordarlas a ellas sobre todo, pero ¿cómo ves tú la relación de la comida, el cocinar, todo esto que estás mencionando tú, muy técnico, pero con una cuestión como más desde la memoria? Ya mira, yo igual traje una ayudita con respecto si salía como esa pregunta, porque en el fondo, si pensamos en la vinculación entre la memoria y la comida, tenemos 3 factores importantes, que es la conexión de la conexión biológica, la memoria alimentaria, y la nostalgia con la cultura. Nos vamos, ponte tú, al bulbo olfativo, que es la amígdala que está en el centro de la emoción. Y también tenemos el hipocampo, que es la memoria. Por ejemplo, si decimos como
el recuerdo de la comida de la abuelita o de la mamá, yo siempre he considerado que en el fondo eso te recuerda comer. A mí me ha pasado mucho en la biblioteca que me han dicho que recuerdo a la abuelita y a la mamá. Sí. Ya. Pero yo creo que eso es porque tú te sentías ahí, en ese momento donde comiste ese plato específico, te sentías ahí con el amor de tu casa, con el cariño de tu mamá. A todos nos ha pasado cuando salíamos del jardín, de la universidad, del colegio, o del mismo trabajo en algunos casos, que llegábamos a comernos el plato de la mamá, pero era porque te sentías ahí como protegido, ¿cachai? Claro. A mí me pasa eso en el casino. Una compañera, cuando hicimos un pool mine hace un tiempo atrás, una compañera se emocionó demasiado con ese plato. Yo creo que no porque lo haya comido, sino dando las gracias que nosotros estábamos dándole la oportunidad a compañeros de nosotros mismos a comer ese plato. ¿Cachai? Que no siempre tienen como la opción de hacerlo. Claro. Sí, pues ese otro punto también. Bueno, compañera sureña tiene que haber sido, pues, para comer pulmar. Sí. Pero sabéis que también es un punto súper importante, porque de repente uno también, y eso pasa como en la vida contemporánea, y en fin, llega y se prepara un pancito nomás en la casa, o cuando llega en la noche, pero efectivamente comer comida real es como comer en el casino. Pues. Sí. Bueno, yo creo que tengo a lo mejor es un poco egocéntrico, la verdad, pero yo creo que tengo un poco la suerte de cocinar como la abuelita, de cocinar como la mamá. Siempre mirando, porque no, mi mamá cuando cocinaba en la casa, yo era el que me metía en la cocina de chico, yo era el que me metía en la cocina como sabiendo qué estaba haciendo. Pero en mi familia, si bien habemos hartos que cocinamos rico, somos pocos los que cocinamos como la mamá. Claro. Y eso a mí me alegra, claro. Porque no sé si en el fondo es como una herencia, por decirlo así, pero cocinar como la mamá es enriquecedor. Porque mi cocina, por decirlo, no es como de grandes restaurantes ni nada. Es el charquicán. Claro, el charquicán con el huevo frito, las legumbres que dice Juan Pablo, pero bien sazonadas, que también tienen un poquito de técnica. Yo, por ejemplo, el sofrito de las legumbres, casi quemándose, lo apago. ¿Cachai? Casi quemándose. Yo creo que eso le da como un gusto distinto. Tal vez queda como un poco ahumado. Claro. Y no quiero sonar mañosa, pero de repente también hay legumbres que tienen así como, ¿por qué está esta selga acá? Pero ya pasó. Entonces también digo, Pancho me está alimentando con los vegetales que me hacen falta y que hasta el día de hoy no me gustan. Yo soy de muchas cosas verdes en las comidas, claro. Porque, por ejemplo, la hoja de la beterraga también es comible. Claro. Y también se la aportamos a la selga, a los guisos, a los porotos. Claro. No solamente la de la misma selga, sino que hay más hojas y hortalizas que podemos ocupar. Súper. Oye, Pancho, ya lo mencionaba un poco la José, pero también desde nuestro mundo de los libros, de la literatura, de la investigación, el tema de la gastronomía ha estado súper presente. Bueno, muchos de nuestros grandes escritores además fueron grandes sibaritas. Bueno, por supuesto que mencionar a Pablo Neruda, al propio Pablo de Roca. Y tú tuviste esa visión de incorporar una pequeña biblioteca con esta temática gastronómica de la comida. ¿Cómo se te ocurrió eso y qué títulos están incorporados ahí? ¿Y cuál es el objetivo de tener esa pequeña biblioteca? Mira, caminando en la feria. Ya, buena introducción. Caminando en la feria. Porque con Fernando somos muy de ir a la feria a los cachureos. Entonces, caminando en la feria, nos encontramos que estaba en un rincón de un poste botado un librero. Entonces, ya como que habíamos conversado un poco, yo tengo hartos libros y los tenía todos en la oficina de la biblioteca. Bueno, casi todos. Los otros en la casa. Claro. Entonces, pescamos este libro y nos llevamos en el auto, lo amarramos y lo llevamos en el auto. Y lo subí. Y puse todos mis libros ahí. Y llevé los que tenía en la casa para la biblioteca. Y se empezó a dar esto de que nuestros compañeros empezaron como a aportar con libros ellos. Y yo a todos, incluso al que tengo acá, les empecé a pedir que lo escribieran. Por ejemplo, María José entregó su libro de María José, de María José para el casino. Bonito.
Y empezaron a llegar libros, y ahora se está llenando. Y eso igual me tiene bien contento, porque eran libros que nosotros íbamos hojeando para sacar recetas, que básicamente las recetas son siempre las mismas, y uno le va poniendo como una variación, claro. Sí. Y ahora están ahí, disponibles. Y ahora están ahí disponibles. El que quiera verlo, ojearlo, sacar alguna idea. Y han ido. Han ido a buscar comida saludable, comida vegetariana, los guisos. Claro. Y bueno, tenemos distintos autores. Tenemos, que lo anoté por acá, Andrés Bravo, tenemos al Joaco Cerda, que son Dalal Alavi, también tenemos. Sí. Y traje acá también uno que es muy importante. Un clásico. Un clásico de Oreste Plat. Ajá. Este libro en particular a mí me gusta mucho. No lo conocía, pero cuando lo empecé a leer me gustó mucho porque sale de lo típico de los libros de cocina. Sí. No hay que decir que es Geografía Gastronómica de Chile, de Oreste Plat, publicado por Ediciones Biblioteca Nacional. Sí. En el 2018, para conmemorar la cocina chilena que se celebra el 15 de abril. Entonces, este libro en particular tiene no solamente recetas, sino que entre el 1943 y el 1994 se dedicó a recopilar conversaciones de las personas. Fue como pueblo por pueblo a buscar de dónde nació el charquicán, por qué nació, cuáles eran los verdaderos materia prima para poder prepararlo. Ahora que si hoy en día tiene algunas modificaciones, sí es aceptable, pero este libro te enseña de dónde realmente salieron las recetas. Sí, un libro extraordinario que recopila artículos que publicó Oreste Plat durante muchos años sobre este tema de la gastronomía, y como bien dice Pancho, ordenándolo en nuestra geografía, y da cuenta de esa riqueza que tenemos que tiene que ver con lo variado que es nuestra geografía, por lo tanto los productos que están disponibles en las distintas regiones del país, y de ahí han nacido platos que nos identifican y nos caracterizan, como el charquicán, como el pastel de choclo, como la humita, como el pulmay, como los porotos, como las cazuelas y como tantas cosas deliciosas. Oye, yo solo quiero complementar a lo que estás mencionando tú, Juan Pablo, que si bien obviamente estos libros están disponibles también en la sección chilena de la Biblioteca Nacional, que puedes consultar cuando ustedes quieran, también, y hay un archivo que yo no pierdo oportunidad de mencionarlo, que es el archivo de literatura oral y tradiciones populares, porque creo que lo que ha mencionado Pancho varias veces es esto de ir comentando también y medio pasándose, medio al ojo también, como tú mencionabas, esto de la forma de hacer, las medidas, uno de repente trata ahí como de copiar lo que ve, pero no, es una taza, pero no, un poquito más, un poquito menos. Ahí algo bien como de los cocineros, eso. Sí, bien de los cocineros, sobre todo con el arroz. Pero, por ejemplo, yo, para mis conocimientos, lo que sí tiene que ser como al callo, por decirlo de una forma, es la repostería y la panadería. Las medidas tienen que ser exactas. Eso tiene que ser al callo. Si no, el queque nunca subió, si no... Pero lo demás tiene algunas variaciones, no hay problema. Pequeña libertad. Claro, y el arroz, siempre que te dicen 2 tazas de agua por una de arroz, ya, si lo querís menos graneado, ponle las 2 tazas de agua. Si lo querís más graneadito, 1,5 tazas. Y ahí varía. Oye, Pancho, vamos a escuchar un audio juntos, pero antes de eso, quiero que hablemos de un tema que me parece súper interesante desde tu quehacer, porque además en tu biografía ya habías mencionado que la cocina ha sido una forma de sobrevivir en el caso de tu vida, y colaborar económicamente con tu familia, y fue una herramienta de trabajo que te hace sentido. Lo menciono esto porque el año pasado tuvimos un plan piloto justamente con el, hasta ese momento todavía, Servicio Nacional del Menor, Sename, ¿cierto? Y tú también fuiste uno de los primeros que dijiste, yo quiero aportar desde lo que yo sé, y quisiste trabajar con estos adolescentes y jóvenes. ¿Qué oportunidades viste tú ahí para poder aportar? Mira, parto de la base que hay que tener mucho ojo con lo que uno le pide al universo. Porque el universo te entrega, y a veces te entrega manos llenas. Buen consejo 2026. Sí, hay que tener mucho ojo. Porque con Fernando siempre nosotros queríamos como estar haciendo talleres de algo. Él en su área y yo en la mía. Y yo decía a veces, ¿y si voy a la Municipalidad de Los Espejos, que es de donde vengo, y me ofrezco para hacer talleres a abuelitos, y me ofrezco para hacer talleres de no sé qué, siempre ligado en el fondo de la cocina? Cuando me enteré de este proyecto con el Sename,
efectivamente fui uno de los primeros que me acerqué y yo quiero. Sí. Porque crecí en una comuna donde es estigmatizada, por decirlo así. Pero crecí contento, crecí feliz. Si bien no éramos de grandes riquezas, por dar una idea, nunca nos faltó, porque mis papás fueron temporeros. Entonces, y de ahí va la mano, yo creo también que me gusta la cocina. Nunca nos faltó las verduras, nunca nos faltó los porotos granados, nunca nos faltaron. Pero sí, yo tuve amigos que sí les faltaba. Claro. Y cuando se dio esta oportunidad de ir al Sename, no lo dudé, porque sin saber a qué nos íbamos sin saber con qué nos íbamos a encontrar. Ninguno de nosotros sabía. Claro, sin saber eso, yo nunca he sido un cocinero mezquino con mis conocimientos. Yo creo que hoy en día, de 10 cocineros, ya queda uno que es mezquino con sus conocimientos. Claro. Entonces yo no me voy a ir a la tumba sin entregar lo que sé. Y créeme que fue una experiencia de verdad muy, muy linda. Sí. Muy linda. Y nosotros salíamos de ahí contentos porque ellos quedaban con su platito de lo que preparáramos, quedaban contentos. Entonces lo disfrutaban ellos y eso te llena el corazón, la verdad. Sí, cómo no. Fue una experiencia muy emocionante para todos, pero efectivamente yo rescato que Pancho ahí siempre el primero, dispuesto, con ganas de participar y sobre todo con ganas de compartir sus conocimientos. Sí, hay un beso a Marjorie también que estuvo contigo formando dupla en Sename. Sí. Oye, invitemos a Pancho a escuchar nuestro próximo archivo sonoro. Sí, por favor. Vamos con la cortina entonces. Voces que narran nuestra historia, sonidos que guardan la memoria de un país. Desde registros históricos hasta paisajes sonoros olvidados, el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional abre sus puertas. Bienvenidos a Las Voces del Archivo. Pablo de Roca, seudónimo de Carlos Díaz Loyola, es autor de una de las producciones poéticas más contestatarias y polémicas que emergieran en Latinoamérica a mediados del siglo XX. La obra del poeta puede dividirse en varias etapas. Por ejemplo, sus trabajos del periodo 1930-1950 están marcados por el activismo político a través de textos que buscan una dialéctica entre lo individual y lo social, como El canto a la trinchera, Precación de la bestia fascista, 5 cantos rojos, Morfología del espanto, Arenga sobre el arte y Carta Magna de América, y aquí es lo importante, que incluye la Epopeya de bebidas y comidas de Chile. Este poema acentúa el tratamiento de elementos de la cultura nacional que mediante lo histórico y lingüístico mitifica las comidas y bebidas de nuestro país, además de personajes cotidianos y lugares de la geografía nacional desde Arica hasta Chiloé. La epopeya consiste en exaltar el mundo de los campesinos, los mineros, pescadores y de la vida rural en general. A partir de la cocina y la bebida existe un rescate de una filosofía vital que apunta al mundo indígena y al español, es decir, que representa el mestizaje en la cotidianidad de la nación. El siguiente documento sonoro se trata del autor leyendo un fragmento de Epopeya de las comidas y las bebidas de Chile. Y está de manera íntegra en la Biblioteca Nacional Digital, así que los invitamos a escucharlo en ese soporte. Despedimos a Pancho y también despedimos esta temporada, primera temporada de La Proclama en la Radio UNIAC, agradeciendo a todos los que ya mencionamos que son parte de este equipo, del equipo de la radio, y también a todos los que nos han acompañado, a nuestros oyentes, para los que desarrollamos este trabajo con mucho y especial cariño. Hoy vamos a escuchar un pedacito nomás ahora, como decías tú. Vamos a dejar invitados para que lo puedan escuchar de manera íntegra, como decías tú, en Biblioteca Nacional Digital. Quiero agradecerle a Pancho también. ¿Quieres decir algo para finalizar antes de irnos al audio? Sí. Tú ya lo escuchaste. Cuéntanos si querías comentar algo de eso. Sí, no, me encantó. Nunca, no lo había escuchado nunca, ¿ya? Me encantó. ¿Hay alguna cosa que te haya llamado la atención? El curante en el hoyo. Pero porque no puedes ir al sur sin comer curante en el hoyo. Y tu chaquetita, no, me encantó. Viene preparadísima para ti, querido. No. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por haber considerado el casino y nuestro trabajo, por decirlo así,
para podernos invitar y un poco desglosar qué es lo que se hace en el casino. No, gracias a ti, Pancho, por ese trabajo diario que... Y ahora sí. Sí, porque nos llena de alegría y nos llena la guatita también. Sí, gracias a todos, a todas por habernos acompañado en esta primera temporada. Nos vemos de vuelta pronto. En marzo. En marzo, sí, tal cual. Así que muchas gracias por escucharnos. Por supuesto, pueden repetírselo todo en las redes. Así que nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos. Chao, chao. Chao. Hermoso como vacuno joven es el canto de las ranas guisadas de entre perdices. La alta manta doñiguana es más preciosa que la pierna de la señora más preciosa, lo más precioso que existe para embarcarse en un curanto bien servido. El camarón del Guasco es rico, chorreando vino y sentimiento, como el choro de miel que se cosecha entre mujeres, entre cochayullos de Oceánica, entre laureles y vihuelas de Talcahuano, por el jugo del limón otoñal de los siglos, o como la olorosa empanada colchahuina que agranda de caldo la garganta y clama de horno, floreciendo los rodeos, flor de durazno. ¿Y qué me dicen ustedes de un costillar de chancho con ajo, picantísimo, asado en asador de maqui, en junio, a las riberas del Peumo, la Patagua o el Boldo, que resumen la atmósfera dramática del atardecer lluvioso de Quirihue o de Cauquenes, o de la Huañaca en caldo de ganso, completamente talquino o licantenino de parentela? No. La codorniz asada a la parrilla se come lo mismo que se oye el martirio en las laderas aconcahuinas y la lisa frita en el Maule, en el que el pejerrey salta a la paila sagrada de gozo, completamente fino de río, enriquecido en la lancha maulina, mientras las niñas Carreño, como sufriendo, le hacen empeño a lo humano y a lo divino en la gran antigüedad familiar vihuela. Los pavos cebados que huelen a verano y son otoños de nogal o de castaño casi humano, los como en todo el país y en Santiago los beso, como a las tinajas en donde suspira la chicha, como la niña más linda de Rancagua levantándose los vestidos debajo del manzano parroquial, de la misma manera que a la ramada con quincha de Chilcas, en donde tomamos en cacho labrado el aguardiente de sustancia, o el colchón de amor en el cual navegamos y nos enfrentamos sollozando a los océanos tremendos de la noche, a cuya negrura horriblemente tenaz converge el copihue de sangre o la lágrima que nos llevamos a la boca cuando estamos alegremente cantando. El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. Esto fue La Proclama. Gracias por ser parte de esta conversación desde la Biblioteca Nacional, un espacio donde la historia y el pensamiento se encuentran para dar voz al presente. Te invitamos a seguir explorando, reflexionando y construyendo. Nos escuchamos pronto aquí en Radio UNIAC.